que han estado al tanto, yo no estoy aquí sin permiso, yo estoy aquí bajo supervisión. Sí, yo tengo que dar cuentas cuando regrese de todo lo que aconteció en estos días, pero hay un grupo de personas que está orando, que ha estado orando por todos estos días aquí, por ustedes. Y cuando venimos a ministrar a un altar, a una iglesia, nos llevamos la iglesia en nuestro corazón y en nuestras rodillas. ¿Ven? No venimos a colectar, venimos a expandir reino. Amén. Entonces, yo quiero que ustedes sepan que esta casa se va en nuestro corazón, en nuestras rodillas. Ustedes ahora forman parte de la intercesión de nosotros y no los vamos a soltar hasta que Dios complete lo que dijo que iba a hacer en este lugar. Amén. Entonces, habiéndote dicho eso y dándote las gracias por tanto, yo quisiera en esta noche, aunque estamos dentro del contexto del Congreso de Mujeres, en esta noche yo quisiera, más bien lo que Dios ha depositado en mi corazón es hablarle a la casa. Y hablarle a la casa desde el corazón de Dios, de los próximos tiempos que se avecinan sobre esta casa. Anoche salimos de aquí, fue una experiencia hermosa. Yo estaba muy cansada, pero yo traté de quedarme dormida y no pude, no podía. Usted sabe, cuando el espíritu se le queda a usted despierto, no es ni la mente, mi mente estaba cansada, pero el espíritu estaba despierto. Entonces Dios me dice, toma tu tablet y comienza a anotar. Y yo comencé a anotar, a añadir aquello que Dios ya me había hablado, y cuando lo veo todo y que toma forma, entendí tantas cosas. Y yo vine en esta noche más bien a hablarte desde el corazón de Dios, en el siervo apacible, y a no establecer, porque realmente la palabra de Dios ya está establecida en este lugar, es más bien a confirmar lo que Dios ha declarado para que ustedes sepan que Dios está en esta casa. Amén. Yo quisiera que fueras conmigo un momento a el libro de Hechos, capítulo 26. El libro de Hechos es un libro espectacular. Hechos es la segunda parte del libro de Lucas o del Evangelio de Lucas. Es el segundo libro de las Escrituras que fue escrito por Lucas. Es una continuidad de un hombre que no era hebreo, que era griego, de profesión era médico, que tenía buen uso de la palabra, que tenía buena estructura para poder escribir de forma cronológica y sinóptica, y está escribiendo para Teófilo y está anotando los acontecimientos. Y si te puedes poner en pie en reverencia a la palabra de Dios, te lo voy a agradecer mucho. Hechos capítulo 26, y comenzamos a leer en el verso. Voy a empezar a leer un poco antes realmente. Esta es la tercera vez que Pablo está relatando cómo fue que Dios le salió al encuentro. Y yo esta noche, si le fuera a poner tema a esta discusión, a esta exposición que vamos a tener, es simple y sencillamente una visión de Dios viene a cambiar tu vida. Amén. Voy a comenzar a leer en el verso número 19. Dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Voy a repetir eso otra vez. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no haciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer,
y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Puedes guardar asiento. Fíjese que Pablo está relatando en esta ocasión tercera de la intervención. Si empiezas a leer realmente en el capítulo 26, el verso 1, te das cuenta que Pablo está siendo llevado preso una de las veces en que fue apresado, y una vez más tiene que contar qué es lo que le acontece en su vida. Recuerde que Pablo comenzó su vida llamándose y siendo Saulo de Tarso, que Pablo o Saulo de Tarso vino de una familia acomodada, que podríamos decir fue muy bien cubierto, fue muy bien dirigido por sus padres, que pudo ir a estudiar a una universidad de las de aquel tiempo, que estudió y que capturó todo el pensamiento humanista de conocimiento humano que había disponible para él, que tenía una inclinación ministerial, porque en su entendimiento, en el enfoque de lo que él tenía presente para sí, él entendía que estaba sirviendo a Dios de todo corazón. Pablo entendía que la manera como él servía era la correcta. Pablo fue educado a los pies de un rabino que se llamaba Gamaliel, que si lo fuéramos quizás a poner en tiempos modernos de alguna forma comparada, quizás Gamaliel representaba una escuela de pensamiento hebreo que hoy día diríamos era como el Harvard de aquel tiempo. Ahora bien, Saulo servía a Dios a tiempo completo, pero de forma equivocada. Saulo servía a Dios a tiempo completo, pero con un enfoque erróneo. Saulo fue transformado, tuvo que ser transformado en un Pablo, en un momento en su vida en el que tuvo una experiencia que lo dimensionó a otra perspectiva, a un nuevo enfoque, una experiencia sobrenatural donde Pablo tuvo una visión. Dice la Escritura que Pablo tuvo esta experiencia que le transformó la vida de tal manera que de momento él llegó ahora no a ser parte de un llamamiento descrito por él y por su anhelo. Pablo ahora era parte de un llamamiento celestial, porque tu vida va a correr de una manera hasta que tengas un encuentro que te dimensione al propósito de Dios, a la asignación de Dios, al foco de Dios para tu vida. ¿Sabes a quién le pasó algo similar? Algo similar le pasó al profeta Isaías. Dice el capítulo 6 del libro de Isaías. Isaías fue un profeta que comenzó su ministerio muy joven. Era un profeta que tenía acceso e influencia a las altas esferas del gobierno. Sin embargo, dice en el capítulo 6 del libro de Isaías que en el año en que muere el rey Usías. Muy interesante lo que le pasa a Isaías, porque cuando tú estudias qué significa la palabra o el nombre Usías, significa esperanza. Entonces ahí dice, en el año en que murió la esperanza, yo vi al Señor. Qué cosa tan curiosa ocurre cuando tu Dios te interviene en el momento que tú menos lo esperas, en la circunstancia que tú menos lo esperas, y te cambia el enfoque, te cambia la manera en que percibes las cosas para darte una visión estructurada y ordenada por Él. Isaías se dimensionó. En el año en que murió la esperanza, fue el año en que yo pude ver al Señor. En el año en que una experiencia dura y difícil acontece, que toca y trastoca mis emociones, es en el año en el que Dios me sacude el suelo para que yo pueda verlo. Aleluya. Entonces a Pablo le pasó igual.
Pablo iba muy bien en su caballo montado. Pablo iba muy bien a hacer lo que él entendía que era lo correcto, lo pertinente. Llevaba las cartas que le autorizaban a matar a gente que servía a Dios, aquellos que todavía no se habían llamado cristianos, pero que se estaban levantando para convertirse en la iglesia. Déjeme decirle algo, usted es parte de la iglesia de Jesucristo, y la iglesia de Jesucristo fue el secreto mejor guardado de Dios. Usted tiene el privilegio de ser parte del secreto mejor guardado de Dios para la redención. Después de Cristo, Él iba a dejar en la tierra a un grupo de hombres y mujeres que iban a ser la extensión de los brazos, de las manos, de la boca, del abrazo, de la compasión de Jesús. Que tú ibas a ser aquel llamado, aquella llamada a expandir el conocimiento de Dios en la tierra bajo la cabeza que es el Padre, para que todo el mundo tenga conocimiento de la gloria de Dios. Ahora bien, Saulo servía al Señor con pasión, pero Saulo servía al Señor sin visión. Saulo servía al Señor sin tener enfoque. Hay mucha gente que hoy día todavía no ha podido desengancharse de tradiciones del pasado. Saulo servía al Señor de acuerdo a las tradiciones de sus padres. Él pensaba que estaba bien, pero él no había tenido un encuentro con Dios. Él no había tenido una visión. Hay gente todavía que sirve en la iglesia o que quiere servir en la iglesia, pero quiere servir de acuerdo a su propia lista de condiciones, de acuerdo a sus propios paradigmas. Y yo vengo a decirte esta noche que si tú eres parte de este ministerio, el camino a Dios, aquí no hay paradigma personal, dice el Señor. Aquí hay una sola visión, y es la visión que dio el Padre para establecer esta congregación en este lugar y en este territorio. Si tú vienes arrastrando paradigmas del pasado que no se ajustan a la visión, tienes que tener un encuentro con Dios de tal manera que tú puedas hacerte un hombre y una mujer efectiva, eficaz en el establecimiento de esta casa. Yo quiero decirte que si usted va a ser viable para Dios, usted tiene que volver y tiene que aprender a ser parte del equipo que va a traer las naciones de regreso a la obediencia a Cristo. Pero te tienes que desenganchar de tu pasado. Te tienes que desenganchar de tus paradigmas. Te tienes que desenganchar de lo que te atrasa. Cuando Dios llama a Abraham, le dice: sal de tu tierra y de tu parentela, sal de la casa de tu padre a un lugar donde yo te mostraré. Dios le está diciendo a Abraham: te estoy desconectando de tu pasado, te estoy desconectando de lo que te es familiar, de lo que te es por costumbre. Te estoy sacando del mundo donde tú tienes el control, porque te estoy llevando al mundo en donde yo tengo el control. Te estoy desconectando de lo natural para que entiendas lo sobrenatural. Sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de tu comodidad, sal de tus paradigmas. Hay una urgencia de Dios de que salgas de las cosas que te estorban para poder abrazar la visión de esta casa. Porque hay veces que usted quiere vivir tiempos proféticos con relaciones equivocadas. Voy a decir esto otra vez. Hay veces que quieres vivir tiempos proféticos, pero lo quieres vivir con las relaciones
equivocadas. Hay gente que te puede hacer abortar tu destino. Hay gente con la que tú te puedes relacionar almáticamente y te distraen del propósito, te distraen de la visión. El Señor me dijo que le hablara a la casa y le dijera que los próximos años serán años muy importantes y tienes que aprender a escoger a quién tú vas a escuchar. Usted no le puede prestar su oído a todo el mundo. Judas, el discípulo de Jesucristo, le prestó el oído a los sacerdotes del Sanedrín y terminó ahorcado. Pedro escuchó a Jesús y terminó siendo apóstol a las naciones. Giesi escuchó a Naamán y terminó leproso. Eliseo escuchó a Elías y terminó con un manto de unción sobre él. Tienes que aprender a escuchar y a escoger lo que escuchas, porque tu oído no es el basurero de nadie. Tu oído no es el zafacón en donde cualquiera puede venir a poner la basura que sea. Tú tienes que cuidar lo que escuchas. El Señor me urgía a decirle a la casa que tienen que cuidar las relaciones equivocadas. Tienen que aprender a discernir qué escuchar y qué no escuchar. Cuando una palabra de Dios viene a tu vida, tiene que traer un rema. Y cuando es un rema de Dios, nunca te deja en el mismo sitio en donde tú empiezas. Si es un rema de Dios, si la palabra de Dios es viva y es eficaz, te saca de un lugar en donde las cosas no ocurren para el lugar en donde las cosas ocurren. Si no está pasando nada en tu vida, empieza a preguntarte qué está llenando tu oído, porque si no hay un rema de Dios, las cosas no se mueven, las cosas no cambian, no te direccionas, no caminas. La palabra profética nunca ha sido intencionada para entretenerte a ti ni a tu capricho. La palabra profética nunca ha sido intencionada para complacerte a ti y a tu carne. La palabra profética es intencionada para que te acerque al corazón de Dios, porque solo en el corazón de Dios hallarás sentido de propósito, sentido de pertinencia, sentido de permanencia, sentido de cumplimiento, sentido de realización. La palabra rema te tiene que sacar de un lugar donde estás estancado a un lugar en donde hay movimiento. Dios es un Dios de aguas que se mueven. Dios no es un Dios de aguas estancadas. La palabra de Dios te saca de la depresión, te saca de la tristeza. La palabra de Dios te levanta cuando estás caído. La palabra de Dios te sana la mente. La palabra de Dios te sana la depresión. La palabra de Dios te sana el desánimo. La palabra de Dios te restaura. La palabra de Dios te establece. Pero usted tiene que abrazar la palabra y con la palabra abrazada empezar a declarar: yo me voy a mover de lugar con esta palabra. Si la palabra usted la sigue recibiendo y no se mueve, usted está volviendo el rema logos. Déjeme explicarle algo. Cuando la palabra de Dios viene a su vida como rema, le habla la intención de Dios para ponerle dirección a su vida. Pero si usted no hace lo propio, usted desvalora el rema y lo devuelve a un logos. Y entonces la palabra no te mueve, la palabra empieza a juzgarte. Te persigue Dios. ¿Se ha sentido aquí alguien perseguido porque sabe que Dios le está pidiendo algo que usted todavía no ha hecho? Que Dios le está pidiendo un cambio de actitud, un cambio de dirección.
Un cambio de decir cómo van a ser las cosas. Un cambio. Y vienes continuamente a la presencia de Dios y le dices: Señor, pero es que necesito que me hables más. Pero ¿para qué Dios te tiene que hablar más si no has hecho nada con lo que te dijo? ¿Estamos aquí? Entonces una visión de Dios te tiene que irrumpir y te tiene que cambiar la vida. Una visión de Dios te tiene que hacer lo que le hizo a Saulo de Tarso. Saulo tenía vista pero no tenía visión. Por lo tanto, él servía de acuerdo a lo que él entendía de su propia idea, de su propia teología. Él servía de acuerdo a la letra, pero no servía de acuerdo al espíritu. Él no servía de acuerdo a la revelación. ¿Sabes por qué? Porque él servía de acuerdo al espíritu que dominaba su vida, que era la religión. Para tú poderte mover en lo que Dios quiere moverte, vas a tener que deshacerte de tu paradigma viejo, de tu idea particular, y vas a tener que amarrarte a la visión que Dios puso en esta casa. La visión fresca del cielo, la visión que está estableciendo cimientos, la visión que se está expandiendo, la visión que da propósito, la visión que produce resultados. Porque una visión de Dios te va a hacer un hombre sobrenatural. Una visión de Dios te va a dar sentido de propósito y destino. Una visión de Dios te va a sacar de la crisis de pánico. Una visión de Dios te va a transformar en alguien que atrae poderosamente a aquellos que han de ser salvos. Una visión de Dios te va a arreglar la agenda. Una visión de Dios va a intervenir con tu concepto de tiempo. Una visión de Dios te va a dar prioridades. Una visión de Dios, aleluya, va a intervenir con lo que cargas en el vientre y te va a dar las relaciones correctas. ¿Tú sabes cómo es que Dios se mete en tu agenda? Mira el ejemplo de lo que le pasó a Elizabeth y a María. Las dos están embarazadas para el mismo tiempo. Pero cuando tú cargas algo en tu vientre, lo que está dentro de ti brinca cuando tienes una visión. Cuando te encuentras con la relación correcta, lo que cargas adentro salta. Ve a visitar a tu pariente Elizabeth, que está en el 7º mes de embarazo. Esa fue la palabra que escuchó María. Y dice que María fue allá. Y dice que la criatura saltó en el vientre de Elizabeth, porque las dos tenían la misma visión. ¿Desde cuándo no te salta el vientre? ¿Desde cuándo no te salta el vientre? Si en las relaciones que tiene no ocurre nada en tu vientre, empieza a cambiar relaciones. Empieza a cambiar relaciones, empieza a cambiar círculos de influencia, porque algo tiene que estar pasando en tu vida. Dios está trabajando, construyendo redes de reino, construyendo relaciones de reino, haciendo conexiones de reino. Hubo un hombre de África, de Nigeria, se llamó Benson Idahosa. Y él expresó en una prédica, era pastor, él expresó en una prédica esta frase, dijo: un faraón es un hombre que tiene todo el poder, todo el dinero y tiene un sueño de Dios que no sabe interpretar, pero está esperando a un José ungido que le diga para qué nació en ese día. Hay muchos faraones esperando a José que se levanten. Hay muchos faraones. El Señor me dijo que hay Josés asignados para esta casa.
Y hay faraones con recursos asignados para este lugar. Y Dios va a levantar Josés de estos lugares para decirle a esos faraones cómo es que tienen que administrar su sueño. Y van a poner en las manos de José la administración de los recursos. Si usted lo cree, diga amén. Eso es para esta casa, porque la unción de Dios en este lugar está dada porque es una casa con una visión concreta y clara. Yo estoy hablando con la iglesia. Yo estoy hablando con los miembros y los hijos de la iglesia. Yo no creo que las iglesias tienen miembros. Yo creo que las iglesias tienen hijos. Si usted es hijo de esta casa, usted tiene que empezar a orar para que Dios le revele cuál es el faraón a quien usted le va a interpretar el sueño. A quien usted le va a interpretar el sueño. Y esa interpretación de ese sueño va a abrir una conexión de relaciones que va a redundar en el propósito de Dios para esta casa. Porque la razón por la que José estaba en Egipto era para abrir paso al cumplimiento profético de la palabra de Dios que le dio a Abraham, en donde le dijo que la descendencia que saldría de él pasaría por Egipto. Si no hay Josés que aconsejen a Faraón, en la palabra no se puede concretar. Usted me está escuchando. Hay veces que leemos estas historias bíblicas y no capturamos la revelación que hay en ellas para nosotros hoy día. Yo compartía esta tarde con los hermanos allá en casa de los pastores que el Señor, cuando era muy joven, me dio una palabra en un momento dado y me la recordó hace 2 años atrás, en el año 2015. Me dijo: te recuerdo que te llevo al frente de príncipes, de presidentes, de gobernadores, para que les lleves una palabra. Y yo no entendía aquello, porque yo no estoy inmiscuida en asuntos de política. No es el tema que más me llame la atención. Estoy al tanto por los acontecimientos que ocurren en mi país o en el mundo, por el cumplimiento profético de Dios. Pero yo, como gusto personal, no es lo que abrazo. En el proceso de Dios recordarme esa palabra, yo voy a predicar a los Estados Unidos, a una iglesia en el estado de Virginia. Y cuando estoy en la iglesia en el estado de Virginia, termino de predicar y se me acerca una dama y un caballero y me dicen: nos gustaría saber si usted tiene este fin de semana de este mes disponible y usted tiene la amabilidad de decirnos si nos puede venir a dar una serie de conferencias para mujeres empresarias. Y yo dije: claro, por supuesto. Y yo le doy la información, y toda esta información que yo le doy se convierte en una invitación. Y cuando yo de momento empiezo a recibir cartas en donde me van a hacer un background check, van a revisar mi historia, mis expedientes, yo digo: pero ¿para dónde es que yo voy? ¿Cómo que un background check? Y entonces llamo a estas personas y les pregunto, y ellos me dicen: es que no le mencionamos que esto es en la Casa Blanca de los Estados Unidos. Eso me abrió a mí una puerta para hablarle a 1,500 mujeres empresarias, muchas designadas de gobierno. Eso fue auspiciado en aquel momento bajo el gobierno de Barack Obama y de Michelle Obama, y Dios me dio la oportunidad de estar en privado con ellos y orar por ellos. Eso no es para mi vanagloria. Si yo no lo cuento, usted no se entera, y en mi Facebook jamás lo verá. Pero en ese momento Dios me dio una oportunidad de, bajo una unción de José, llegar a donde un príncipe, un faraón, a orar. ¿Usted entiende? El resultado de eso lo sabrá Jehová. Pero me dio acceso también. Y yo quiero que usted sepa que cuando cambió en el 2016 en las elecciones y cambiaron todos los gobernadores, el mes de enero del año 2017, yo viajé 17 veces
a la nación americana a ser parte de los actos de inauguración de muchos gobernadores en muchos estados con una palabra de Dios. Lo que tenían eran 10 o 15 minutos para hablar, pero 10 o 15 minutos es suficiente para usted establecer orden de Dios. ¿Qué Dios va a hacer con eso? Él lo sabe. Yo solamente sé que yo estoy dispuesta a ser una José que hable con un faraón. Porque un José que hable con un faraón es una semilla del príncipe de Israel en una tierra en donde puede expandirse. Yo soy una semilla fructífera. Le creí a Dios y no tiene que ver con posición, no tiene que ver con renombre, ni honra, ni gloria. Tiene que ver con funcionalidad de Dios. Amén. Entonces usted tiene que saber que una visión de Dios lo promociona a usted a convertirse en un José para hablar con faraones. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Una visión celestial va a cambiar tu paradigma de servicio a Dios. Porque cuando la visión te ataca, cuando la visión te mueve, cuando la visión te intercepta, la rebelión se va de tu vida. Y cuando la visión te intercepta, tú abrazas los trabajos de Dios en el lugar donde Dios te asignó. Cuando la visión viene sobre tu vida, te gobierna y te va a mover en sentido de reino, en sentido de gobierno de Dios. Siempre te va a ayudar a llevar a los lugares donde está la necesidad. Cuando tú caminas en visión, tú te vas a ver en escenarios en donde tú eres la respuesta, en donde tú eres la solución. Te vas a ver en escenarios en donde tú no eres un problema, tú eres una respuesta, eres una solución. Dios te va a llevar a donde solamente tú tienes el secreto, llevas la gracia, llevas el favor, llevas la palabra. Pero necesitas que la visión de Dios te cambie la vida. Cuando tú eres una visión de Dios, cuando la abrazas, dejas de ser un problema. Porque hay gente en el cuerpo de Cristo con una unción particular para ser problemática. Pero cuando tú abrazas una visión, no eres un problema, eres una respuesta. No estás discutiendo quién tiene más honra. No estás discutiendo si viene uno y Dios lo empieza a usar. No estás con celos ministeriales. No estás con agendas personales. El que tiene una visión funciona como cuerpo y empieza a caminar en verdadero sentido de pacto y deja atrás el acuerdo. Déjame decirte eso. Ven acá, Lewis. Dame la mano. La otra. Cuando usted camina en acuerdo, usted camina en este nivel. Y él me tiene la mano agarrada y yo se la puedo tener agarrada, y él me puede apretar y yo lo puedo apretar. Pero si él se queda ahí y yo empiezo a caminar para acá, no, quédate ahí. Por ahí se puede meter cualquiera, porque esto es acuerdo, pero aquí no hay pacto. Y si yo sigo alando para un lado y él no camina, eventualmente esto se debilita y se rompe. Pero cuando yo camino con pacto, yo camino así. Y esto es difícil. Esto es incómodo. Vamos a empezar por ahí. Es incómodo. Es incómodo. Pero si yo camino para acá, él tiene que venir conmigo. Y si él camina para allá, yo tengo que ir con él. Más suavecito, que tú tienes el pie más largo que yo. Esto me obliga a mirarle la cara, pero me permite guardar su espalda. Y si esto lo quiere romper alguien, va a tener que pelear un rato.
Cuando la palabra dice en Hechos capítulo 2 que estaban unánimes juntos, en el griego ahí dice humotimadón. Y la imagen de humotimadón es esta. Aquí no hay espacio para agendas personales. Aquí solamente hay espacio para la agenda de Dios. Por eso fue que el Espíritu Santo pudo venir como un viento recio y activar una iglesia que no tenía que salir a buscar a nadie, porque dice que el Espíritu añadía cada día los que habían de ser salvos. Una iglesia que no tenía que buscar ovejas en otras iglesias. Una iglesia que podía recibir a los hijos asignados del norte, del sur, del este y del oeste. Porque cuando hay una iglesia que camina con sentido de pacto, no está con celo de lo que está pasando en otro lugar, no está pendiente de lo que está pasando en otro lugar, está pendiente a la agenda de Dios en la casa, a lo que Dios está hablando en la casa, a la visión del cielo en la casa. Pero aquí adentro tenemos que caminar así. Y yo te quiero decir que el hombre me está apretando y me duele. Pero esta es de la única manera que yo puedo garantizar que no es mi agenda ni la de él, es la de Dios. Amén. Unánimes juntos, ya me puedes soltar. Aleluya. Eso solamente lo hace cuando tú tienes una visión que te cambia la vida. Y Dios entonces te va a poner en lugares en donde no vas a ser una iglesia niña. Dios no embaraza a iglesias infantiles. De hecho, no está en el diseño de los seres humanos que las niñas se embaracen. Se supone que se embaracen las mujeres maduras, con su sistema reproductor maduro. Eso quiere decir que no estamos en el negocio del reino de estar con niñerías. La iglesia tiene que ser madura. El profeta Ezequiel, cuando le habló a la nación de Israel, un día le dijo, en el libro de Ezequiel capítulo 16, dice la escritura que un día él pasó por su vida, pero te encontré ensangrentada y desnuda. Porque cuando Dios te encuentra, siempre te encuentra en tu peor condición, ensangrentado, desnudo, tirado en el suelo. Y el profeta dijo de parte del Señor que en ese momento todo lo que pudo hacer Dios fue darle una palabra a esta nación que estaba ensangrentada y desnuda. Le dijo: vive. Porque en tu primer tiempo, la primera palabra profética que tú recibes es: te invito a tener vida. Mientras no conozcas la cruz de Cristo, no has conocido la vida. Escúchame bien tú que viniste hoy y no conoces al Señor. Escúchame tú si estás en las redes sociales y no conoces a Cristo. Si no has conocido a Cristo, quizás estés tirado en el suelo ensangrentado, pero hoy el Señor te dice la mejor palabra profética que te puede declarar: ¡vive! ¡Vive! ¡Recíbeme! Y adquiere vida. Y con la vida, una visión. Dice el profeta Ezequiel que cuando empezó a crecer, dice que le había crecido el pelo. Dice que sus pechos se habían desarrollado, pero que todavía estaba desnuda. Porque que tú seas grande no es sinónimo de que seas maduro. Voy a decir eso otra vez. Que tú sientas que has crecido o que eres grande no se equipara a lo mismo que decir que soy maduro. Todavía estás desnudo
y tus pechos te crecieron, pero todavía no alimentas a nadie. De tus pechos no das alimento. Así que eres grande, pero no eres maduro. ¿Sabes cómo se traduce eso en tiempos modernos? Tú llegas a la iglesia y eres dependiente de aquellos que se convierten en tus líderes, en tus mentores, en tus padres espirituales, y empiezas a crecer. Y cuando te sientes que te sabes 5 salmos, 3 versos bíblicos, 4 zapatazos, 2 gloria a Dios y 3 vueltas, te sientes independiente. Pero alguien independiente no es alguien maduro. Madurez tiene que ver con interdependencia. Tú pasas de dependencia a independencia, pero el nivel alto de madurez es la interdependencia. ¿Qué quiere decir eso? Que yo sé que yo necesito a Lewis para que mi ministerio funcione, y Lewis me necesita a mí. Y yo reconozco lo que él tiene que yo no tengo, pero él reconoce lo que yo tengo que él no tiene. Y no es un problema para mí ver la gloria de Dios en él, ni es un celo ministerial, porque en la gracia donde Dios lo llamó, él funciona y yo veo la gloria de Dios, y lo mismo le pasa a él a través de mí. Y a mí no me dan celos que Dios lo use poderosamente, porque probablemente él abre camino para que la gracia que Dios me dio